Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa. Tenemos un montón de plataformas y canales donde puedes enterarte de todos los nuevos episodios. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Yo soy Florencia para todos, que compongo el equipo de marketing en conjunto con Reggie y con Ali. Soy content marketer. Y hoy voy a tener lo trajimos nuevamente por tercera vez consecutiva al podcast, a Pablo Carballo, quien anteriormente estuvo en otros episodios hablando del rol de Tech Lead, de SBE también, o sea que tenemos un montón de episodios con él, blog post de todo. Actualmente él es Engineering Leader en los equipos acá de Octobot, o sea que tiene un montón para contarnos. Y este podcast, este episodio principalmente es más relacionado a su último blog post, hablando de automatización de testing, que tenemos un montón para hablar. Pero antes que nada, bueno, bienvenido Pablito, un gusto tenerte de nuevo por acá. Ya sos un experto del podcast, o sea que no tengo mucho más para decir. Sí, creo que estoy un poco curtido a esta altura. No, muchísimas gracias Flopa, muchas gracias Reggie por darme la oportunidad de seguir aportando cosas desde donde se pueda, obviamente. Y bueno, obviamente que hay gente que me ha escuchado, me ha visto en episodios anteriores, pero para los que no saben, bueno, soy Pablo, estoy trabajando hoy por hoy como Engineering Lead en Octobot. Llevo 2 años trabajando, arranqué como developer los primeros años, y en los últimos meses ya incursioné un poco en un rol de Engineering Lead. Y bueno, la idea de este episodio es tratar de contar un poco qué estuve haciendo en los últimos 2 años en un proyecto bastante desafiante para mí, para un cliente americano. Así que veremos qué pasa. Muy interesante, muy interesante. Y también, bueno, hemos hecho recientemente también videitos, short, de todo. Ya te agarramos una cosa de locos. Así que también vayan a nuestras redes y miren que en YouTube hay un video breve, pero explicando un poco de esto también. Pero bueno, arrancamos con las preguntas, ¿te parece, Pablito? Me parece perfecto. Que creo que, bueno, para arrancar un poco ya como de curioseando, ¿qué te llevó como a interesarte en este tema y después a aplicarlo en los proyectos, en este proyecto que tuviste la oportunidad de trabajar acá en Octobot? Bueno, con respecto a interesarme, o sea, no es que me haya interesado activamente a mí, o sea, hay como 2 posibilidades, ¿no? O te interesa porque te da curiosidad el tema, o te interesa porque la oportunidad surge y bueno, después de que surge la oportunidad y la aprovechás, decís, bueno, esto me está gustando, está bueno, claro. vamos a profundizar por ahí. Y creo que en mi caso ocurrió lo segundo en sí, ¿no? O sea, me acuerdo a fines de 2021, si mal no recuerdo, que fue cuando estaba por entrar a Octobot, tuve una entrevista técnica con el de aquel entonces CTO, que es Juan Saavedra, Paco. Genial personaje, inspirador. Tuve una charla técnica con él que me hizo pila de preguntas y al final me hizo la propuesta de que había un cliente que tenía, o sea, que me contó un poco la interna de ese cliente, de que era un cliente exigente, que trabajaba con motores eléctricos. Y yo escuché eso y me parecía como, no sé, algo salido de otro mundo, porque yo venía de software empresarial en sí, no tanto de cosas relacionadas con motores en sí, ¿no? Entonces me interesó la propuesta y le dije, bueno, vamos para adelante. Probemos. Ya fue, probemos, tirémonos al agua y bueno, ahí fue como empezó todo y como empezó mi curiosidad, digamos, por el tema, ¿no? Ahí va. Y un poco ahí cómo lo aplicaste en este proyecto que como decías antes, un proyecto americano de motores eléctricos. O sea, esa fue la oportunidad que tuviste de aplicarlo. Claro, fue la oportunidad para entrar a esa empresa que ellos lo que hacen es desarrollan motores eléctricos sustentables. O sea, en el sentido de lo que ellos hacen es tratan de tomar la energía de fuentes que no sean provenientes de carbono en sí, ¿no? O sea, tratan de que sean fuentes de energía eléctrica en sí, ¿no? Fuentes limpias, digamos, se dice así. Y bueno, estaba interesante por ese lado y también estaba interesante por el lado de que implicaba aprender pila de cosas relacionadas con voltaje, con temperatura, o sea, velocidades, revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, cosas que, o sea, no estaba acostumbrado a lidiar con eso y tuve que preguntar, tuve que averiguar y fue bastante interesante por ese lado, por cosas nuevas que aprendí que no me había enfrentado antes a eso en sí, ¿no? No, suena súper interesante. Para mí suena como tipo de la NASA, ¿viste? Es como una cosa media así. Y un poco la automatización de testing, ¿qué papel juega un poco en lo que es desarrollo de software? Bueno, capaz que podemos empezar por el principio. La automatización de software en sí, o sea, consta de desarrollar una pieza de software, un módulo, que se encarga
de testear un sistema, que es el sistema que nos interesa poner a prueba o generar bugs para poder corregirlos en sí, ¿no? Y bueno, la ventaja que tiene desarrollar automatización, desde mi punto de vista, es que ayuda muchísimo a los equipos de desarrollo de software, porque si vos tenés un equipo que está encargado de desarrollar un framework de automatización, eso la ventaja que tiene es que le permite entregar al desarrollador un módulo o un sistema que es capaz de testear automáticamente ese sistema. Entonces el desarrollador no se tiene que enfocar en escribir pruebas o escribir casos de prueba en sí, testing unitario, etcétera, sino que simplemente toma ese componente, lo corre todas las pruebas contra el sistema, verifica que todas pasaron y si alguna no pasó, eso quiere decir que por ahí tengo algo que corregir o algún bug para hacerle un fix o algo, una corrección. Entonces le alivia pila de trabajo al desarrollador de ese lado, de no tener que andar escribiendo pruebas él mismo en sí, ¿no? Claro, como que el trabajo fluye como de otra manera, ¿no? Un poco más, no sé, más rápido, creo yo también, que después eso hablarás más adelante, pero también como que, digo, el trabajo es diferente, no sé, más fácil, sí, capaz. Y lo otro es que en particular se trabajó con una metodología que se llama Specification by Example. Que tenemos el podcast. Ya la conté, sí, varias veces, la vengo contando en varios videos, pero básicamente la idea es que uno lo que hace es tiene una primera instancia donde se reúne con el representante del producto o el product owner, con el líder del equipo de testing, del equipo QA, y con el líder de desarrollo, y lo que se hace es se recaban todos los requerimientos del sistema, ¿no? Y lo que se hace es se plasma un documento escrito en lenguaje natural con todos los requerimientos. Obviamente, el lenguaje natural, hablemos de, digamos, inglés, por ejemplo, o español, puede ser también, si la ocasión lo amerita, se puede escribir en español también, no hay ningún problema. Pero es como una sintaxis descriptiva que si la toma, si la lee, si lo abre una persona que no es técnica, lo puede entender perfectamente. Entonces, eso tiene muchas ventajas. Primero que nada, reduce un poco los malos entendidos entre los roles. O sea, si un product owner abre el archivo, lo lee y trata de entender los requerimientos, entiende perfectamente de qué se trata, no tiene por qué bajar a tierra, digamos, todo lo que es los tecnicismos o los conceptos técnicos de los desarrolladores. Y la otra ventaja que tiene es que el desarrollador, cuando ejecuta las pruebas, está ejecutando las pruebas contra los requerimientos mismos de aceptación del producto. Entonces, eso tiene la gran ventaja de que si yo corro todos los requerimientos y alguno falla, ya está más que claro qué es lo que está fallando, está más que claro por qué falla, digamos. O sea, hay pocos malentendidos en el sentido de que si algo falla, vos tenés tres posibilidades. O sea, o el requerimiento está mal escrito en lenguaje natural, o el producto que vos desarrollaste para testear está mal y hay que corregirlo, o el software que vos estás testeando está andando mal y tenés que encontrar la causa del error y arreglarla. Pero si no existiera todo este framework o toda esta herramienta o esta metodología, sería más difícil porque tenés que lidiar con cosas como cómo entiendo yo como desarrollador que debería funcionar el sistema, cómo entiende el product owner que debería funcionar, cómo entiende, o sea, hay como todo un lío. Se puede generar malos entendidos y a raíz de eso muchos errores. Es como una mamusca de cosas, de información, ¿viste? Que vas sacando y sacando. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, ahora que hablabas un poco de este lenguaje natural y demás, la semana pasada que grabamos nuestro video, que de vuelta los invito a verlo en YouTube, que es 2 minutos, explicabas brevemente en 3 cositas este tema, como para tener un primer pantallazo, y después, si quieren, se suman al podcast, leen el blog, hay de todo. Pero un poco de las herramientas y las tecnologías que se usaban, hablaste de Erkin, hablaste de Python, si no me equivoco. O sea, ahí un poco qué herramientas y qué tecnologías se usan para hacer automatización de testing. Bueno, primero que nada, el lenguaje de programación que está siempre, que es Python, fue en el caso nuestro. Después, para poder escribir los requerimientos, había mencionado anteriormente que se escribía en el lenguaje natural. Básicamente se usa un lenguaje descriptivo llamado Gherkin, que tiene solamente 3 o 4 palabras clave y después el resto es todo lenguaje natural en inglés plano nada más. Después, alguna otra herramienta adicional, usamos GitLab también para poder definir pipelines de integración continua o deployment continuo, digamos, que ahí dentro de esos pipelines, que son como procesos, digamos, automatizados que se corren cuando un desarrollador sube un cambio, ¿no? Hay varios chequeos que son chequeos, digamos, de calidad. Por ejemplo, se puede chequear qué tan bien escrito está el código en términos de, o sea, estructura, en términos de qué tan limpio está, de si sigue las buenas prácticas o no. O sea, de que si la pieza de código que la persona subió o modificó tiene cierta complejidad, que es alta, es baja o es media, o sea, se puede categorizar de alguna forma y forzar, digamos, al desarrollador a que si tiene un código de complejidad alta, que lo disminuya de alguna forma, o sea, que reduzca la complejidad del código, porque son cosas que favorecen la legibilidad del código después. Después se une alguien nuevo a la compañía, lee el código y lo puede entender mejor, porque está como más escrito de manera más simple en sí. Me encanta. O sea, es una locura, ¿no? Como hay cosas que son re transversales a cualquier área.
nada, esto hago como un paréntesis acá, capaz que no tiene mucho que ver, pero otra vez también hacíamos un video en YouTube con la gente de Finance y me decía lo importante que es dejar documentos y documentos claros en un lenguaje que todos entendamos, tener ordenados los procesos. Y esto en realidad se traduce como a otra área, pero es lo mismo, porque exactamente el día de hoy o mañana esa persona ya no está en el área o se suma un compañero nuevo y se tiene un registro, se puede seguir avanzando con el trabajo de manera como smoother, me sale, pero es como mucho más fácil y sigue corriendo el laburo de la misma manera. Eso me parece súper interesante. Claro, como que remueve las fricciones que hay, digamos. Totalmente, me parece súper interesante. Bueno, y ahora hablando un poco de lo que son los desafíos de automatizar estas pruebas. Acá voy a leer el concepto que es Motor Controller Software. En este caso, ¿cuáles fueron los desafíos? Igual vos vas a contar un poquito sobre qué es esto y demás, pues yo lo largo, pero vos le das ahí como el cuerpo, vendría a ser. Sí, se mencionó Software Motor Controller, pero no todo el mundo entiende lo que es, así que la idea es tipo como tratar de definir qué es, digamos, primero que nada, para después y ponerlo en contexto. Qué desafíos Ahí va. Pero básicamente había mencionado que trabajábamos con motores eléctricos y ellos lo que tenían en aquel entonces era un equipo de ingenieros que tienen como un perfil más de ingeniería eléctrica en sí, no tanto del palo de computación. Entienden más de cómo funcionan los motores en sí, y lo que ellos hicieron fue desarrollar lo que se llama el firmware de un motor, que viene a ser como la porción de software o el componente de software que está integrado en el hardware del motor, que es como una especie de controlador, por eso que se le llama Software Motor Controllers, o sea, controlador de motores en sí, viene de ahí la sigla. Y bueno, en realidad en cuanto a desafíos que pueda mencionar, digamos, son varios, pero el más principal creo yo que sería como la comunicación, porque había que lidiar con este grupo de personas, con este equipo, que es el equipo de ingenieros, y bueno, obviamente ellos vienen con su jerga, con su manera de entender las cosas, o sea, ellos te hablan de voltajes, te hablan de temperaturas, te hablan de, no sé, diferentes cosas con las que nosotros por ahí no lidiamos tanto, porque, ponele, en el caso mío no venía a trabajar con esos conceptos, entonces tenía que tratar de sentarme con ellos, tener reuniones por Zoom y comprender un poco más de qué se trataba el tema, ¿no? Y lo otro también, obviamente, tratar de entender cómo comunicarse con esos motores, porque en la empresa ellos lo que tenían como una oficina que tiene varios motores, o sea, varias réplicas de ese mismo motor, que lo que hacen ellos es tipo exponen un servicio hacia afuera para que nosotros podamos conectarnos remotamente y mandarles señales diciéndoles, bueno, el motor número 5, prendelo, aumentar la velocidad a tantas revoluciones por minuto, después hay que esperar, volver a leer la velocidad para ver en qué velocidad está, para poder comparar si la velocidad que vos creías a la que iba a estar el motor en ese momento coincide o es parecida a la velocidad que tiene ahora, para poder chequear o validar realmente que está funcionando bien el motor. Entonces, todo eso son cosas que son parte del desafío que teníamos de poder entender bien, o sea, cómo funcionaba todo eso, ¿no? Los protocolos de comunicación que se usan. Porque cuando yo digo mandarle una señal al motor de que se encienda o que aumente su velocidad, hay todo un protocolo por detrás que vos tenés que entender cómo funciona para saber cómo mandarle esa señal vos, ¿no? Porque cuando uno testea una aplicación web, por lo general usa HTTP, por ejemplo, o usa una API REST, o usa, no sé, SOAP. Son como protocolos diferentes que se usan para poder comunicarse con las aplicaciones, para poder testearlas. Y acá en este caso no se usaba API REST, sino que se usaba un protocolo que se llama Protobuf, que es un protocolo hecho por Google, que era algo con lo que no había trabajado antes y tuve que aprender ahí también. De todo más. O sea, hubo de todo un poco. Sí. Para todos los gustos. Sí. Tremendo. Ahí creo que esto es muy interesante a nivel de, bueno, ¿qué beneficios tiene esto, no? Más allá de todos los desafíos y todo lo que se aprende, que creo que ya es un gran beneficio todo lo que se aprende. Ahí en lo que es comparar lo que son las pruebas manuales con las automatizadas. O sea, que yo me acuerdo cuando leí esto fue como, qué locura. Y en un momento nos juntamos, me acuerdo, con Ali, pero esto estará bien, porque era como, en números era como un montón. No sé si nos querés contar un poco de eso. Sí, es que a mí yo también todavía me sorprendo al leer la estadística porque parece increíble que se haya mejorado tanto los números. Lo que les pasaba a ellos era que antes de que estuviera este software de automatización, ellos testeaban manualmente los motores. O sea, ¿qué hacían? Tenían el motor enfrente físicamente, lo prendían, aumentaban la velocidad o cambiaban algún parámetro. Después intentaban leerlo al rato, a los segundos, observar qué valor tenía ese parámetro, compararlo con lo que esperaban que sucediera y decir, bueno, ¿tiene el valor esperado? Bueno, pasa la prueba. No tiene el valor esperado, falla la prueba, este motor no está andando, etc. Pero claro, hacer todo eso, imagínense tener que hacer toda esa prueba, todo ese ciclo de pruebas multiplicadas por, no sé, 150, 200, o sea,
eso en términos de tiempo le lleva mucho tiempo al que está operando la máquina, al que está operando el motor. Entonces hubo una mejora muy grande en cuanto a eso. Acá traje unos números como para mencionarlos en sí. O sea, cuando testeaban manualmente, ellos lo que tenían era que necesitaban el trabajo de 3 ingenieros a lo largo de 8 semanas para poder testear, o sea, 8 testear semanas. todas las Estás funcionalidades hablando del de motor. 2 meses de laburo. Y prácticamente sí, 2-3 meses si sumamos el trabajo de cada uno, digamos, sí, más o menos. Y en cambio, cuando se desarrolló todo esto, cuando pudimos terminar el desarrollo de nuestro software de automatización, logramos que un ingeniero solo, apretando play, digamos, o sea, corriendo en nuestro software y esperando a que terminara, le llevaba solamente un día de trabajo. O sea, solamente un día de ejecución del programa versus 3 ingenieros a lo largo de 8 semanas. No, locura. No. Es realmente tremendo. Y la otra mejora, que la tengo acá anotada también, está en cuanto a la cantidad de casos de prueba, porque cuando lo hacían manualmente, ellos lo que hacían era, tenían un listado de 130 casos de prueba, 129 si mal no recuerdo, y ejecutaban esos 129 casos de prueba, uno por uno, incansablemente hasta el final, ¿no? Con el software de automatización logramos aumentar la cantidad de casos de prueba que testeamos. O sea, no solamente mejorar en cuanto a tiempo, sino también aumentar la cantidad de casos de prueba. Entonces pasamos de testear 129 casos a 450 en total. O sea que fue una mejora enorme, no solamente en cuanto a la reducción de tiempo, sino también el aumento de productividad de la cantidad de casos de prueba que se produjeron, digamos. ¡Qué locura! O sea, podemos testear mucha más cantidad en un menor tiempo. Claro. Esa es la síntesis, digamos. Tremendo. Me encanta, me parece súper interesante y bueno, está súper atractivo también para, no sé, supongo futuras inversiones o futuros proyectos de este estilo. Volviendo un poco a lo que era el artículo, vos hablabas un momento de esto, de pruebas de hubs, que bueno, vas a explicar un poquito. En ese caso, también ahí lo que me gustaría que les contaras un poco, cómo se eligen esas funcionalidades, que decís, bueno, estas son las que se automatizan y estas no, o si se automatizan todas, ¿cómo es ahí el tema? Bien, bueno, para eso vamos a mostrarles primero que nada a la gente que está viendo. Bueno, la gente que está escuchando no va a entender un pomo, Este pero es un podcast, lo que están viendo, interactivo, así que prendan enseguida el esto que videocast. están viendo acá en este momento es un hub, básicamente. Es como una mini computadora, digamos. No sé si para los que algunos son entendidos, digamos, del tema, no sé si han trabajado con la Raspberry Pi, la famosa mini computadora que es barata, digamos, o sea, es low cost, que es como una computadorita así de chiquitita. Bueno, es parecido a eso, pero tiene un poco más de recursos de cómputo y tiene pila de interfaces alrededor que se conecta con otros aparatos, con otros dispositivos. Entonces, básicamente, un hub para nosotros es esto en sí. Y en el proyecto que estuvimos trabajando, nosotros tuvimos que testear estos hubs, en el sentido de testear, por ejemplo, los parámetros de configuración que ellos tenían en sí, porque para dar un poco de contexto, no solo se trabaja con motores eléctricos, sino que también esos motores mayormente están orientados a dispositivos de aire acondicionado, digamos, de los coolers, digamos, los ventiladores en sí. Y en una instalación grande de aires acondicionados, digamos, supongamos que hay una instalación grande donde los técnicos van e instalan 20 aires acondicionados, 30 aires acondicionados, ellos necesitan recabar información sobre los diferentes sensores que hay, digamos. O sea, la información en tiempo real de qué está pasando en el sensor de humedad o de temperatura del dispositivo número 30, número 34, por ejemplo. O sea, tener una forma de recolectar toda esa info, guardarla en un lugar, concentrarla en un lugar, que es en el hub mismo, y conectarse a la nube, a una plataforma que ellos mismos desarrollaron, y mandar toda esa información en tiempo real hacia Internet, digamos. Entonces, los hubs vienen a cumplir como esa función de concentrar toda la información, toda la data que viene de los aparatos y mandarla a esa plataforma. ¿Por qué? Porque ellos después, los técnicos y los administradores de los dispositivos, entran a la plataforma, miran cómo está pasando todo en tiempo real, o sea, a qué temperatura está cada uno de los aparatos y pueden tomar decisiones. O pueden agarrar y decir, bueno, este aparato está andando mal, mandemos a un técnico, bueno, no sé. O si se puede controlar remotamente un aparato, lo pueden hacer porque miran los datos, ven y dicen, bueno, esto está con la temperatura baja y tendría que estar alto. Entonces, lo pueden controlar remotamente de alguna forma. Tremendo. O sea que básicamente en eso consistía. O sea, las características que se testeaban de los hubs eran más o menos esas. Y después hay otra funcionalidad que es como la más importante que logramos testear en ese proyecto en sí, que se llama cross-wiring tests.
que obviamente vamos a tratar de explicar bien lo que es, porque ya entré mucho en tecnicismos. Pero igual también si después hay bien. links y eso que vos nos puedas compartir, nosotros los dejamos en la descripción, porque también hay gente que quiere como curiosear y se puede, si se deja alguna web o lo que sea, nos pasás y lo dejamos en la descripción. Obviamente sí. Sí, sobre los cross-wiring test, que era lo que quería retomar, son como pruebas que los técnicos hacen cuando instalan los aparatos. Supongan que, no sé, en una instalación van 2 o 3 técnicos a instalar 30 dispositivos o 30 aires acondicionados. Ellos lo que hacen es cuando terminan la instalación, cuando terminan de colocarlos todos, hay una prueba que ellos hacen que se llama a sí mismo, como lo que dije recién, cross-wiring test, que lo que consiste es, prenden el aparato, suben la temperatura, o sea, le dan el modo calor, digamos, al aire acondicionado, y después de unos segundos chequean que realmente esté tirando calor el aparato. Después lo apagan, lo encienden de vuelta, le dan frío y chequean que realmente esté dando frío el aparato, digamos. Entonces, así lo repiten, ese mismo test, con cada uno de los 30 aires acondicionados que están instalados, digamos, para poder chequear que estén andando correctamente, obviamente, ¿no? Entonces, eso es todo un laburo manual que lo tenían que hacer los técnicos, digamos, cuando instalaban los aparatos, que es muy importante poder testear eso por eso mismo, por la cantidad de tiempo que ellos demandan en la instalación, después de la instalación hacer los chequeos. Que si tenemos la oportunidad, obviamente, de automatizar eso, mejor. Obvio, pues ese tiempo está, como decíamos, o sea, no es que no se trabaja en otra cosa o se enfoca más en otra cosa, o sea, está buenísimo. Ahí un poco nosotros hablábamos de eso, de resultados, ¿no? Que es como que se cuatriplican los números, o sea, como que es más rápido todo el trabajo. Ahora, a lo que es nivel de calidad del trabajo, o sea, ¿cuál es la confiabilidad y la calidad de ese trabajo? Realmente, o sea, ya nos dijiste que sí, pero no sé, ¿qué tenés ahí para decirnos realmente cómo se mide? Bueno, la calidad, o sea, obviamente en nuestro trabajo, la manera que tenemos de medir la calidad es obviamente a través de reportes. Cuando corremos los tests, nos fijamos, por ejemplo, o sea, corrimos 150 tests, bueno, hacemos un reporte donde decimos cuántos tests pasaron, cuántos tests fallaron, si fallaron, por qué razón fallaron, porque tratamos de analizar, obviamente, las razones. Recién te había mencionado que habían 3 posibles causas de fallas, o sea, o hay una falla en el software nuestro de automatización, o está fallando el producto que estamos desarrollando, o directamente hay que reescribir el requerimiento porque está mal expresado o mal escrito en lenguaje natural, o de la forma que nosotros definimos que tenía que comportarse el aparato, digamos, que estábamos testeando en sí, ¿no? Esa es una manera de medir qué tan confiable es nuestro trabajo, qué tanta calidad hay. La otra manera es, obviamente, cada vez que agregamos un cambio nosotros, cada vez que mejoramos el producto, le exigimos a todo el equipo que revise el código, obviamente, ¿no? Las revisiones de código son constantes y siempre tratamos de que hayan por lo menos 2 o 3 aprobaciones de los integrantes del grupo antes de que se integre ese código, digamos, a la versión principal, ¿sí, no? O sea, es como que tratamos de elevar un poco el estándar de calidad para poder entregar productos más confiables al final, ¿no? Cuando un desarrollador se va a bajar el software nuestro y lo va a correr, tenemos que darle por lo menos 100% de confiabilidad, o 99, 98, de que cuando lo corra no va a haber ningún problema por causa nuestra. O sea. No, tremendo. O sea, un trabajo en equipo. Y un poco para los que están escuchando o viendo, que están capaz que por empezar proyectos similares y demás, ¿cuál sería como tu recomendación en el caso de que quisieran empezar a implementar esta automatización? Bueno, recomendación, no es por sacarme cartel de lo que hice en años anteriores, pero recomiendo que exploren y que bichen un poco la metodología de Specification by Example, principalmente porque veo que tiene muchas ventajas. Ya estuve mencionando más o menos la ventaja de reducir malos entendidos a la hora de construir software, porque los malos entendidos está estudiado que es una de las grandes causas por las cuales surgen la mayoría de los bugs, la mayoría de los errores. Entonces, si logramos aplicar esta metodología a rajatabla y aplicarla bien, o sea, vamos a ver las ventajas en el futuro, obviamente. Y lo otro que también recomiendo es que si se van a adentrar, digamos, en esta metodología, que traten de, desde el principio, tener reuniones con todas las personas, con todos los involucrados, precisamente por eso mismo, porque hay que bajar a tierra los requerimientos. Es la primera tarea que se hace en la metodología antes de empezar a escribir código de automatización. Y bueno, o sea, obviamente hay gente que obviamente se resiste a este tipo de cosas porque dice, bueno, si tengo que ponerme de acuerdo con 3, 4, 5 personas, es un bolonqui. Hay gente que piensa que es un cambio muy grande, que es como todo, la resistencia al cambio típica que tenemos todos. Pero vale la pena. Pero vale la pena. O sea, es una inversión de tiempo y de esfuerzo grande que haces al principio en acordar bien cuáles son los requerimientos para que después en el futuro, una vez que construiste la herramienta,
ya sabes que te queda para siempre. Ya sabes que si en un futuro querés testear un nuevo requerimiento, lo escribís en lenguaje natural, lo corres, lo ejecutás, porque no precisás escribir una sola línea más de código, porque ya tenés escrito el software. Y eso ya es tremenda ventaja, porque versus las otras metodologías, si querés testear algo nuevo, tenés que escribirlo desde cero. En cambio, con este framework ya tenemos como la pieza de software ya pronta para correr, y lo único que tenemos que agregar es un nuevo requerimiento. Ahí va. Eso es para la gente que más que nada le coparía o le copa sumarse a todo esto de automatizar testing. Pero tipo, para la gente que capaz que está en por entrar en lo que te decía, en un proyecto similar, no sé, ¿hay algún consejo o algo que digas, bueno, primero no desesperar, porque imagino con todo lo nuevo que va a haber desde terminología, eso, hablar con gente que tiene como sus propios sistemas y todo, no sé si tenés algún consejo más también para lo que es rubro en particular. Ahí va, tengo un par de libros para recomendar. Creo que ya los había mencionado en capítulos anteriores. Uno es Behavior Driven Development with Cucumber. Es uno de los libros que está bueno. Hay otro que se llama Specification by Example también, que es para aprender de la metodología desde la teoría. Y después hay una página web, que es la página web de quien fue mi líder técnico en ese proyecto, que se llama thebddcoach.com. Obviamente después voy a estar pasándoles todo esto. Dejamos todo en la descripción. Y lo van a subir. Sí. Pero son como mis pequeñas recomendaciones para meterse en la metodología. Y para que el que quiera meterse en testing o en calidad, también hay tipo cursos, obviamente en internet, hay por todos lados, pero uno podría aprender sobre mejores prácticas en el lenguaje de programación que uno domina, tipo cómo escribir código más limpio, cómo escribir código de mejor calidad, o sea, estándares de calidad. O sea, hay por todos lados materiales. Yo creo que cualquiera de esos sirve, pero principalmente esos libros que acabo de mencionar son como para arrancar en la metodología misma de TSB. Me encanta. Y bueno, en nuestro blog, por supuesto. No dejaban de tirarse autobombo, era una cosa de locos. No, pero está muy bueno, porque hay un montón de material de eso. Otros compañeros también hablan. Marcel hizo un blog post de GitHub. Bueno, hay de todo. Ustedes vayan y revisen, que por ahí seguro encuentran cosas también muy valiosas. Bueno, vamos cerrando por acá. Pablito, un placer tenerte. Yo cada vez que me voy me siento como, ya estoy para pasarme la ingeniería de la comunicación. ¿Cómo me ves? No llego. Tenés madera, sí. Bueno, no, pero muchas gracias por haberte sumado otra vez. No, gracias a vos y bueno, gracias a todos por escucharnos y prestar el oído y sus ojos para vernos. Sí, muy divertido. Bueno, y muchas gracias obviamente a todos los que nos están viendo o escuchando. Todas nuestras redes sociales se dicen a continuación. Nosotros nos vamos con el equipo ahora a ver si podemos comer un poco de helado, que nos perdimos, me parece, el momento dulce, como podrán haber visto. Pero bueno, nos vemos en 2 semanas. Chau. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Octobot Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.